Primero, como repaso de la anterior clase, recordemos que a nivel de lo que viene a ser la membrana celular, está separando tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular. Si bien, tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular se encuentran en equilibrio, pero hablamos propiamente de un equilibrio osmótico. Quiere decir que ambos líquidos pueden tener los mismos componentes, pero no los tienen en las mismas concentraciones. El ejemplo más claro que siempre hemos visto, hay una gran cantidad de sodio en el líquido extracelular, muy poco en el intracelular, una gran cantidad de potasio en el líquido intracelular y muy poco en el extracelular. Esto va a generar en primer lugar que, si bien osmóticamente ya se encuentra un equilibrio, un balance de las presiones osmóticas, pero muchos de los elementos que se encuentran en estos líquidos no solo van a tener una concentración, tienen también una carga eléctrica. Esta carga eléctrica, que ya sea positiva o ya sea negativa, acompaña a muchos de estos elementos. La mayoría son los electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, etc. Pero también hay algunas moléculas pequeñas o algunos otros átomos, como el hidrógeno, el bicarbonato, algunos aminoácidos y proteínas, que también manejan una carga eléctrica. Como tienen una diferencia de concentración, también manejan una diferencia de cargas eléctricas, que eso sí, no va a estar en un equilibrio como lo estaría la homeostasia, la presión osmótica. Tenemos entonces que muchos solutos van a tener un potencial de difusión, o sea, una capacidad para poder atravesar la membrana, siempre que haya una diferencia de concentración. Y muchos de estos elementos, como lo que va a ser el sodio, el potasio y demás, no solo van a tener un potencial de difusión, también manejan un potencial eléctrico, lo que determina en primer lugar que su movimiento a través de la membrana celular no sea exactamente el mismo que podríamos ver con otras moléculas u otros elementos. Como veíamos, por ejemplo, al abrir un espacio en la membrana, si hay bastante concentración de un soluto en un lado, esto va a tender a ingresar, porque hay un gradiente de concentración que le va a dar un potencial de difusión. Supongamos aquí vamos a tener al sodio y básicamente el sodio tendería a ingresar a la célula, va a entrar. El potasio tendría a salir. Como habíamos visto, por ejemplo, hay bastante oxígeno en el líquido extracelular, muy poco en el intracelular. Esto empuja el oxígeno adentro. La célula produce dióxido de carbono y no hay mucho en el líquido extracelular. Eso empuja el dióxido de carbono fuera de la célula. Va a ser el potencial de difusión. Pero como les decía, algunos solutos van a tener una carga eléctrica. Ahí es donde entra otro potencial, su potencial eléctrico. A medida que se van moviendo cargas eléctricas, siempre se va a generar lo mismo. Tiene que generarse un polo positivo y un polo negativo. Entonces, si vemos solo el sodio va a empezar a ingresar a la célula y va a generar además su carga eléctrica, junto con él se va a mover, generando un polo. Como está entrando a la célula y está llevando su carga positiva, en el interior de la célula va a empezar a generarse un polo positivo. Como está moviéndose del líquido extracelular al intracelular y se lleva su carga positiva, entonces en el líquido extracelular se forma el polo negativo. Esto es solo para el sodio. A medida que va ingresando, va generando estos polos. Y no nos olvidemos que hay una ley que habla de los polos. Polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Entonces aquí se va a generar una segunda energía cinética. La primera energía cinética, ¿cuál es? El potencial de difusión, la capacidad que tiene de ingresar por la diferencia de concentración. Pero ahora se va a generar una segunda energía, porque aquí se ha generado un polo positivo que debe empezar a repeler, a empujar al sodio fuera de la célula, y aquí se ha generado un polo negativo que más bien atrae al sodio. Entonces vamos a tener una segunda energía que me va a mover al sodio ya también fuera de la célula. Claro, tenemos entonces al principio, ha empezado a entrar el sodio y ha generado esa carga eléctrica, y al final, ¿qué va a pasar? La energía eléctrica, ese potencial eléctrico, va a igualar la fuerza que va a tener la difusión.
En otras palabras, por un lado tengo una fuerza de entrada y por otro lado una fuerza de salida. Al principio la fuerza de entrada es mayor, va a empujar todo hacia adentro, pero poco a poco va generando más carga eléctrica hasta que las dos fuerzas se igualan. Ya no puede moverse el sodio. La fuerza de entrada y la fuerza de salida son exactamente idénticas y ya no puede movilizarse. Cuando se alcanza este punto, se dice que se ha alcanzado el potencial de Nernst. O propiamente hablando, es el potencial eléctrico necesario para impedir el movimiento de un electrolito o un elemento, un soluto de carga eléctrica contra el gradiente de difusión, contra el gradiente de concentración. Ahí se ha alcanzado el potencial de Nernst. El sodio ya no puede entrar ni puede salir. Y se va a mantener en ese punto hasta que se rompa ese equilibrio nuevamente. No es homeostasia, no, es un equilibrio de fuerzas. La hemostasia es la que me había determinado que había mayor cantidad de sodio fuera y menor cantidad de sodio dentro. Ahora, no solo voy a tener los potenciales de difusión y el potencial de Nernst. Todos los electrolitos y todos los solutos con carga eléctrica tienen su propio potencial de Nernst. Y habíamos visto que en la homeostasia no van a estar en mismas concentraciones, siempre va a haber diferencias. Eso me va a provocar que a nivel de lo que vienen a ser los líquidos corporales, haya una diferencia de carga eléctrica. Osmóticamente están en equilibrio, son similares, pero eléctricamente no hay un equilibrio. Va a haber mayor carga en un lado y otra carga en otro lado de los líquidos. ¿Qué separa los líquidos? Propiamente la membrana celular. Entonces ahí es donde entra lo que viene a ser el potencial de membrana. El potencial de membrana no es nada más que la carga eléctrica que podemos medir a nivel de la membrana celular. Pero cabe aclarar algo importante. No es una carga eléctrica de la membrana, porque no la está generando la membrana celular. Pero es una carga eléctrica que medimos a nivel de la membrana porque es justamente la membrana la que separa el líquido intracelular del líquido extracelular. Así que a ese nivel es donde voy a ver esa diferencia de carga eléctrica. Si yo trato de, por ejemplo, ver esta carga eléctrica solo en el líquido extracelular, tiene la misma carga. No hay una diferencia, no puedo medir ahí nada. Si coloco los electrodos dentro de la célula, lo mismo, es la misma carga. Por eso, para medirla, tengo que comparar el líquido intracelular y el líquido extracelular. Es lo que me va a dar entonces, propiamente, lo que viene a ser una carga eléctrica que puedo medir a nivel de la membrana celular, conocida como potencial de membrana. Se puede medir de dos formas, ya sea directamente utilizando electrodos, uno en el líquido extracelular, fácil de colocar, otro en el líquido intracelular, un poco difícil de colocarlo, porque necesitaría un electrodo lo suficientemente pequeño para entrar a la célula sin dañar. O puedo medir directamente concentraciones. Puedo medir las concentraciones de los diferentes solutos del líquido extracelular y las concentraciones de los solutos del líquido intracelular. Hay toda una fórmula que me va a dar estos potenciales. No necesitan saber ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya están dados los potenciales. Solo van a tener que hacerlos en investigación o algunos de ustedes que vaya a hacer electrofisiología como especialidad. Solo ahí los van a tener que aprender. Después no. Y como tomamos en cuenta de que sería muy difícil que todos hicieran esto, por eso es que no es necesario que sepan esas fórmulas ni las formas de medir los potenciales. Ya están dados. Vamos a tomar un potencial de ejemplo, el potencial de la neurona. En la neurona, nosotros hablamos de menos 90 milivoltios de potencial de membrana. ¿Qué nos indica eso? Nos dice que a nivel de la membrana celular, entre el líquido extracelular y el intracelular, hay una diferencia de 90 milivoltios de carga eléctrica. El símbolo, ya sea positivo o negativo, nos está indicando el polo interno, o sea, la carga eléctrica dentro de la membrana celular, que en este caso sería, en la membrana, el polo negativo está dentro y el polo positivo va a estar afuera. Eso es lo que nos indican los potenciales de membrana. Toda célula corporal tiene un potencial de membrana, porque toda célula del cuerpo tiene líquido intracelular y está en contacto con líquido extracelular. Gracias a la homeostasia siempre vamos a tener una diferencia de cargas eléctricas, ¿verdad?
Ahora, no todas las células del cuerpo van a tener el mismo potencial de membrana. Eso es lo principal. Porque, número uno, no todos los líquidos extracelulares son iguales. Hay diferentes espacios donde esté el líquido extracelular. Se lo separa en primer lugar en lo que es el líquido vascular, que es propiamente el torrente sanguíneo, y el líquido intersticial. Pero el líquido intersticial no solo es el espacio entre las células, hay cavidades y hay espacios donde también hay líquido. Líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, el líquido intraocular. A nivel del oído interno tenemos, por ejemplo, la perilinfa, la endolinfa, líquido pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal, una variedad de líquidos que se encuentran. Todos estos tienen los mismos solutos, pero no en las mismas concentraciones, pero se mantienen en homeostasis, están en un equilibrio osmótico. No solo eso, sino que el líquido intracelular también depende mucho de la función de la célula. Va a depender mucho entonces de cuál es el metabolismo celular, qué elementos contiene la célula, porque no todas las células tienen los mismos elementos o en las mismas concentraciones y metabolizan diferentes tipos de sustancias. Por lo tanto, su líquido intracelular también tiene variaciones. Así que todas las células van a tener potencial de membrana, pero no de todas es menos 90 milivoltios. El músculo, por ejemplo, estriado esquelético, es de más o menos unos menos 65 milivoltios. A nivel de lo que viene a ser, por ejemplo, los receptores auditivos, son menos 150 milivoltios. Hay células que tienen potencial de menos 30, menos 20 milivoltios. Hay células que incluso llegan a los menos 250 milivoltios. Hay diferencias de cargas eléctricas. Toda célula va a tener un potencial de membrana, no se olvide. En el caso de la neurona, y estamos hablando solo de la neurona, menos 90 milivoltios. ¿Qué genera en primer lugar los potenciales? Los potenciales se van a generar por los electrolitos, los solutos con carga eléctrica que están en el líquido intra y extracelular. Los principales siempre van a ser el potasio y el sodio. Si bien son los principales, no van a ser los únicos. Tenemos cloro, calcio, magnesio, tenemos también algunas proteínas, algunos aminoácidos, el hidrógeno, el bicarbonato, todos van a tener. Además, solo la difusión no nos va a generar todo el potencial, porque también entra en juego lo que viene a ser la bomba de sodio y potasio, y existen lo que se conocen como canales de fuga del potasio, que son canales iónicos que siempre están abiertos, permitiendo una salida lenta del potasio, y la bomba de sodio y potasio lo está empezando a ingresar nuevamente, sacando el sodio, porque no se olviden que muchas sustancias que atraviesan la membrana lo tienen que hacer gracias al sodio por un mecanismo de transporte activo secundario. Entonces siempre hay estos movimientos. Básicamente, si bien la concentración de sodio y de potasio nos va a dar casi la totalidad del potencial de membrana, la bomba de sodio y potasio y estos canales son los que van a facilitar la modificación de la carga para darnos, en el caso de la neurona, unos menos 90 milivoltios. Pero esos menos 90 milivoltios son solo una fotografía, lo que acabo de decirles. Siempre están los canales de fuga de potasio que permiten su salida, siempre se genera transporte activo, la bomba de sodio y potasio. Varía levemente. Puede estar en menos 89, puede estar en menos 91, puede fluctuar un poco. Es lo mismo que podríamos decir, es como una fotografía, ¿están siempre en el mismo lugar? No, no están ni siquiera en la misma posición. 5 minutos después ya han cambiado su posición y dentro de 3 horas ni siquiera van a estar aquí. Entonces esto es solo una foto. Recuerden que en el cuerpo todo fluctúa. La homeostasia nos indica equilibrio, no nos indica igualdad, sino un equilibrio, un movimiento constante. Y lo mismo afecta al potencial. Si bien menos 90 es lo que está, digamos, el 90% del tiempo, pero fluctúa levemente, va a fluctuar. Además, en la neurona, por ejemplo, tanto la difusión del sodio como del potasio van a dar cargas eléctricas. La difusión del potasio, vean, 140 miliequivalentes dentro de la célula y 4 miliequivalentes por litro fuera de la célula. Eso da una diferencia de carga de menos 94 milivoltios. El sodio, 142 miliequivalentes fuera, 14 miliequivalentes dentro, 86 milivoltios, menos 86. Combinados nos están dando más o menos los 90 milivoltios y se completa básicamente con la bomba de sodio y potasio.
llegando a los menos 90 milivoltios. Tanto la difusión del potasio, del sodio, como la bomba de sodio y potasio van a ser los principales elementos para la formación del potencial de membrana. No los únicos, pero sí los principales. Podríamos decir que nos da el 90% del potencial. El otro 10% proviene de los otros iones, las otras moléculas con cargas eléctricas. Ahora, estas variaciones de carga eléctrica en algunas células pueden provocar una respuesta celular. Estas variaciones de cargas eléctricas en algunas células me va a generar lo que conocemos como potencial de acción. O sea, la variación del potencial de membrana que me va a provocar una acción por parte de la célula. Estas acciones pueden ser muy variadas: movimiento, secreción, absorción, una gran variedad de diferentes tipos de funciones que puede generar una célula dependiendo de su función y propiamente de su potencial de acción. Ya les había dicho, toda célula del cuerpo va a tener un potencial de membrana, pero no toda célula del cuerpo va a tener un potencial de acción. Porque no todas dependen o funcionan mediante la modificación de sus voltajes. A las células que tienen un potencial de acción los conocemos como tejido excitable. En primer lugar, hay que saber diferenciar un tejido excitable del tejido no excitable. Y para eso, básicamente, solo tenemos que ver la función de cada célula. Si la función de la célula es permanente, quiere decir que solo tiene potencial de membrana, porque no hay nada que le estimule, su función es constante. En cambio, si la función de esa célula es intermitente, quiere decir que hay momentos en que no está funcionando y va a haber momentos en que va a estar funcionando. Esa célula sí tiene un potencial de acción, porque mientras esté en potencial de membrana, no está funcionando, está en reposo. Y por eso mismo, al potencial de membrana en las células de tejido excitable también se le llama potencial de reposo. Y cuando varía su potencial y genera una respuesta, a eso llamamos potencial de acción. Y se ha activado su respuesta celular. Y mientras esté en potencial de acción, permanece su respuesta. Una vez que vuelve a su potencial de reposo, deja de funcionar la célula. Se elimina su funcionamiento. Primero, reconozcamos tejidos. El eritrocito, ¿será tejido excitable o no lo sé? Recuerda, primero hay que ver su función. Eritrocito, sí, porque transporta. No es. ¿Cuál es la función del eritrocito? Transportar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Eso lo hace todo el tiempo o es intermitente esa función? Todo el tiempo. Todo el tiempo transporta. Todo el tiempo va a transportar. Por lo tanto, no es tejido excitable. En el caso que aquí el compañero habla de las otras funciones del eritrocito, tampoco se generan por un estímulo. El eritrocito ya tiene la enzima que es la anhidrasa carbónica y transforma el dióxido de carbono. La hemoglobina de por sí misma absorbe o libera hidrógeno para el equilibrio ácido-base. Entonces, es más que todo su contenido, más que la función de la membrana. Si bien se la puede cambiar su potencial de membrana, pero no va a generar una modificación en su respuesta o en su función propiamente. Lo que sí modificaría es que le quitemos agua, le aumentemos agua, variando las concentraciones, y eso sí alteraría la función. Ahora, sigamos con el tejido sanguíneo. Hemos visto una célula, el eritrocito, no es tejido excitable. El leucocito, ¿será tejido excitable? Sí. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene el leucocito? Inmune. Es la inmunidad, es la defensa del cuerpo. ¿Eso es permanente o es intermitente? Intermitente. Es intermitente. Los macrófagos, los neutrófilos no están siempre fagocitando. Los basófilos y eosinófilos no están siempre liberando sustancias. Entonces, es intermitente. Entonces sí tienen un potencial de acción. Cuando no están haciendo nada, están en potencial de reposo. Y cuando se activa su potencial de acción, o fagocitan, o liberan sustancias, etc. Entonces sí, son tejido excitable. Allá su compañero también había encontrado otra célula.
Las células receptoras de la vista, los fotorreceptores, los conos y bastones, también son células de tejido excitable, porque dependen de un potencial de acción. Su función es básicamente generar una carga eléctrica que llegue al sistema nervioso y se interprete como vista. Si no hay ese estímulo, si no hay luz, ¿vemos algo? No. Exacto, no hay potencial. En cambio, cuando hay luz, se genera la carga eléctrica y vemos los colores, las luces, etc. Son un tejido excitable. ¿Las plaquetas serán tejido excitable? Sí. ¿Qué función tiene la plaqueta? Coagula. Coagulación. ¿Coagulamos todo el tiempo? No. Ah, porque si fuera eso nos moriríamos. Toda la sangre se coagularía y no habría flujo sanguíneo. Son tejido excitable. Excitable. ¿La célula epitelial será tejido excitable? No. ¿Qué función tiene? Protección. No, la piel protege. La célula epitelial forma parte de la piel. En algún momento está fuera de la piel la célula epitelial. No, solo se sale cuando se muere. Entonces, es permanente su función. No son tejido excitable. ¿El músculo será tejido excitable? Sí. Sí. Su función es contraerse. Hay momentos en que está relajado, hay momentos en que está contraído. La glándula, ya sea la célula glandular o una glándula, ¿será tejido excitable? Sí, porque no está secretando todo el tiempo. Hay un momento en que va a secretar y hay un momento en que no va a secretar. Entonces van a ser tejido excitable. Como ven, todas las células van a tener un potencial de membrana, pero no todas van a ser tejido excitable, no todas entonces van a tener un potencial de acción, ya que va a depender en primer lugar de lo que viene a ser esa variación de la carga eléctrica para que se genere esa respuesta. ¿Y cómo puedo variar yo estas cargas eléctricas? ¿Cómo puedo hacer esas variaciones? Tenemos aquí los menos 90 milivoltios. La única manera de variar una carga eléctrica es o que yo aumente la carga eléctrica o que disminuya la carga eléctrica. La lleve de menos 90 a menos 100, 150, menos 250, menos 300. Eso es aumentar. Puedo bajarla, menos 30, menos 20, e inclusive puedo llegar a 0, a esta, irme al otro lado, volverlo positivo. Si aumento la carga eléctrica, a eso se llama hiperpolarización. Si bajo la carga eléctrica, a eso se llama despolarización. Ahora bien, la hiperpolarización, hasta ahí la dejaremos. ¿Por qué? Porque en todo el cuerpo solo hay un sistema que utiliza hiperpolarización como potencial de acción y es la vista. Así que cuando vean vista en Fisiología 2, ahí van a ver cómo se genera este potencial y cómo funciona. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es despolarización, porque el resto de los tejidos corporales funcionan con este potencial de acción. O sea, van a funcionar gracias a una disminución de la carga eléctrica. En los potenciales de acción por despolarización, vamos a encontrar en primer lugar varias fases, varias reglas. Primero, en todo potencial de acción, como tenemos aquí, si yo coloco un electrodo alrededor de esa membrana, está en su carga eléctrica, no se modifica, sigue en los menos 90 milivoltios. Eso va a ser mi reposo. Luego se va a activar el potencial de acción. Recuerden que es por despolarización, así que lo que va a pasar es que va a disminuir el voltaje, inclusive llegando al 0 o volviéndose positivo. Esta es la despolarización. Durante este tiempo se activa la función celular. Nuevamente, tienen que volver a lo normal. Tienen que volver de nuevo al reposo. Eso va a ser la repolarización, donde la carga eléctrica va a volver a los menos 90 milivoltios para entrar de nuevo en el reposo. Entonces, en un potencial de acción por despolarización vamos a tener eso. Una fase de reposo, donde la célula no está funcionando. Una fase de despolarización, donde se activa la respuesta celular, la acción, la función de la célula. Y una fase de repolarización, donde se desactiva esa respuesta celular, donde deja de funcionar la célula. Ahora, como les decía hace un momento, el potencial de acción va a depender también del sodio y del potasio, porque el potencial de membrana va a depender de eso.
Tenemos entonces, fuera de la célula, gran cantidad de sodio, poco muy dentro, gran cantidad de potasio en el interior, muy poco en el exterior. Y esto se va a generar gracias a lo que vienen a ser los canales de sodio y de potasio. En la membrana, entonces, yo voy a encontrar estos canales de sodio y canales de potasio. Estos canales, en primer lugar, están cerrados. Se tienen que abrir. La apertura de estos canales puede hacerse ya sea por un estímulo químico o por un estímulo eléctrico, como habíamos visto en el transporte cuando estábamos hablando de los canales con compuertas en estado abierto, estado cerrado. O se une una sustancia química que cambia su forma y abre la compuerta, o le damos una carga eléctrica que cambia la forma y abre la compuerta. No, mecánico sería también. O sea, el efecto siempre va a ser mecánico, el movimiento. Pero el estímulo puede ser químico o puede ser eléctrico. Ahora, un detalle. Al mismo tiempo yo voy a abrir los canales de sodio y de potasio. Ya sabemos que por la diferencia de concentración el sodio va a empezar a entrar y el potasio va a empezar a salir. Van a empezar a moverse. Pero estos canales no son exactamente iguales. El canal de sodio es de velocidad amplia. O sea, el filtro de selectividad permite el movimiento rápido del sodio. En cambio, el canal de potasio es lento. Ese filtro impide que salga rápidamente el potasio. Es como si yo tuviera dos puertas, por un lado entran corriendo y por el otro lado salen caminando. ¿Qué va a pasar entonces? Yo los abría al mismo tiempo. Mi estímulo químico o mi estímulo eléctrico me ha abierto estas compuertas y ha empezado a moverse el sodio y el potasio. Pero como el sodio se mueve rápido, el sodio es lo primero que va a empezar a moverse a gran velocidad. ¿Y qué va a pasar? El sodio lleva consigo su carga eléctrica, así que me empieza a generar una carga eléctrica dentro de la célula, que normalmente, recuerden, es negativo. Es negativo. ¿Esto qué va a hacer? Va a empezar a bajar el potencial para activar el potencial de acción. Eso me indica la despolarización. Así que en una célula, la despolarización depende del flujo de sodio. Está entrando el sodio, me está despolarizando la membrana, va a activar el potencial de acción. Pero el sodio no puede entrar indefinidamente, acabamos de verlo. El sodio no va a entrar indefinidamente porque tiene un potencial de inercia. Entonces no va a entrar el sodio hasta que se agote el sodio extracelular o hasta que las concentraciones se igualen. No, va a entrar únicamente hasta que se active el potencial de inercia y ya no va a poder entrar el sodio. Mientras tanto, sigue saliendo el potasio. Y el potasio se está llevando consigo también su carga. No, su carga positiva. El potasio también es positivo, no se olviden. Tanto el sodio como el potasio son positivos. Ahora, como se está llevando el potasio la carga positiva, está dejando la carga negativa adentro. Nuevamente, estamos repolarizando la membrana. Va a salir el potasio. O sea que la despolarización dependerá del flujo de sodio y la repolarización va a depender del flujo de potasio. De los dos. Como son canales rápidos los de sodio, por eso primero la despolarización, lentos los de potasio, después la repolarización. ¿Y he vuelto a dónde? He vuelto a los menos 90 milivoltios. Ya repolaricé la membrana, se inactiva por completo la respuesta, he regresado al reposo. Regresé al reposo. Así es como se va a generar un potencial de acción en términos generales. Pero ese potencial de acción yo lo he iniciado con un estímulo eléctrico o un estímulo químico, pero solo lo he iniciado en un punto de la célula. Tiene que también distribuirse en toda la célula para que pueda activarse el potencial de acción. Además, no se olviden que también tengo el juego de otros iones, de otros cationes que se encuentran en los líquidos corporales, el calcio, el cloro, así como también el magnesio, el hidrógeno, el bicarbonato, proteínas, aminoácidos, etc., que me pueden generar una fluctuación de todas estas funciones. Así que, una vez activado el potencial de acción, este tiene que distribuirse. Ahí tenemos que hablar en primer lugar
del inicio del potencial, la distribución del mismo y la restitución de los gradientes. Como les decía, para que se inicie el potencial siempre tiene que haber un estímulo. Este puede ser químico, como también puede ser eléctrico, para abrir las compuertas. Pero el abrir las compuertas solo genera el movimiento del sodio y del potasio. Todavía no estoy en potencial de acción, porque esa variación que va a generar el sodio al inicio y luego el potasio tiene que generar cierto movimiento hasta lo que viene a ser el umbral de excitación. El umbral es un límite que necesito alcanzar, y no solo alcanzar, sino también superar para que se pueda generar un potencial de acción. Un umbral es más o menos como el marco de la puerta. El marco de la puerta es el umbral del aula. Ahora, si yo estoy aquí, estoy dentro. Si estoy aquí, estoy fuera. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Sí, puedo estar a nivel del marco de la puerta, pero eso no quiere decir que esté dentro ni que esté fuera. O estoy dentro o estoy fuera. Y lo mismo es con el potencial. O alcanza y supera el umbral, o no lo alcanza y no lo supera. Pónganlo también como un vaso donde vamos a tener, digamos, unos 100 ml de agua. El vaso es de 100 ml, yo le coloco 100 ml de agua. ¿Eso genera algo? ¿Hay alguna acción? ¿Hay alguna actividad? ¿Pasa algo? No, pero estoy en umbral, ¿verdad? Si le coloco una gota más de agua, ahí va a empezar a rebalsarse. Ahí ya veo una respuesta. Es por eso que el estímulo siempre tiene que alcanzar y superar el umbral. Que yo abra los canales de sodio y de potasio no garantiza que eso me provoque un potencial de acción, porque el movimiento del sodio tiene que alcanzar el umbral y superarlo para que se pueda generar el potencial de acción. Si lo vemos en carga eléctrica, vamos a ver aquí, si yo tengo menos 90 milivoltios en una neurona, supongamos que su umbral está en los 0 milivoltios, para que sea más fácil de revisar. Yo le voy a dar un estímulo, voy a generar movimiento de sodio, etc. Supongamos que el movimiento de sodio me ha generado un estímulo de más 40 milivoltios. ¿Será suficiente para generar potencial de acción? No, esto no me genera potencial de acción. Digamos más 80 milivoltios. ¿Será suficiente para el potencial de acción? Tampoco. Más 90 milivoltios. ¿Será suficiente? Sigue siendo insuficiente. Los otros, 40 y 80, no alcanzaron al umbral, los conocemos como estímulos subumbrales. El de 90 sí me alcanzó el umbral, pero como ya vimos, tiene que alcanzar y superarlo. Así que este estímulo umbral no es nada. El estímulo mínimo de cuánto sería? 91. Más 91 milivoltios. Este sí me va a generar potencial de acción. Cualquier estímulo mayor me va a generar potencial de acción, no hay ningún problema. Pero el mínimo tiene que ser más 91 milivoltios. En el caso del músculo estriado esquelético, el potencial de membrana generalmente es de 65 milivoltios, menos 65. Su umbral está en menos 30 milivoltios. ¿Cuánto sería el estímulo mínimo necesario? Más, primero no se olvide. Porque si yo le doy un estímulo negativo, solo lo voy a hiperpolarizar y no me va a generar nada. Más 36 milivoltios. Por eso voy a llegar a menos 29 y me activo el potencial de acción. ¿Sí les digo? Pues el umbral está en 0 es fácil de ver. Pero el umbral está en menos 30. Entonces, si yo llego a menos 31, menos 32 o menos 30, no activo el potencial de acción porque este es el umbral. Pero si lo supero, menos 29, sí me va a activar el potencial de acción. ¿Y qué significa activar ese potencial de acción? Significa que ahora va a generarse una retroalimentación en los demás canales iónicos. En el punto de mi estímulo, ya sea una carga eléctrica o una carga química, me va a abrir canales iónicos hasta que se active el potencial de acción. Una vez que se activa, ahora tengo una carga eléctrica que está fluyendo. Ya ha llegado ya sea a la parte positiva en la neurona o en el músculo, menos 29 milivoltios. Eso va a provocar que todos los canales que están al lado también se
abra. Estos canales se van a abrir, van a generar carga eléctrica y luego van a abrir a los de al lado, y a los de al lado, y a los de al lado. Básicamente funciona como un juego de dominó. Si yo tengo un juego de dominó y le hago un pequeño estímulo, ¿va a caer? No cae. Necesito alcanzar el umbral y va a caer el dominó. Pero ese dominó no cae solito, sino que va a empujar al otro, va a empujar al otro y se hace una cadena, una reacción en cadena. Cada dominó empuja al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Funciona de esta manera. Un canal iónico que ya se ha despolarizado está abierto y se ha despolarizado, genera carga eléctrica para que se abra el siguiente. Ese al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y se empieza a distribuir el potencial de acción. Se empieza a mover a través de toda la membrana celular. De mi punto de estímulo, entonces, ahí va a empezar a distribuirse la carga eléctrica. Como un efecto de dominó, se va a mover en toda dirección alrededor de la membrana celular. En ese punto, como podemos ver, puede que incluso la carga eléctrica se invierta. Van a haber potenciales donde se va a invertir. Lo que era positivo se vuelve negativo y lo que era negativo se vuelve positivo. Va a seguir distribuyéndose, como vemos, va a distribuirse. En el mismo punto va a empezar también la repolarización, porque no se olviden que en ese mismo punto están abiertos también los canales de potasio. Y como fue el primer lugar de que se despolarizó, también va a ser el primer lugar que se va a repolarizar. Ahora, al repolarizarse, genera exactamente el mismo movimiento. Es en ese punto donde va a empezar a volver a la normalidad del potencial y de igual manera van a continuar los demás canales iónicos. Igual el efecto dominó. De la misma manera que dominós. Yo los hago caer y ¿de dónde voy a empezar a ponerlos de nuevo? ¿Del final? No, otra vez del principio voy a empezar a colocarlos en la misma dirección. De la misma manera en que se ha movido la caída, tengo que volver a levantarlos. Y claro, también tenemos que ver lo que viene a ser el principio del todo o nada. Quiere decir, o se genera potencial de acción o no se genera potencial de acción. No hay punto medio. O sea, o está prendida la luz o no está prendida la luz. Quiere decir, el foco prendido va a ser mi potencial de acción, va a ser mi respuesta celular. Mi estímulo es en el interruptor. Activo el interruptor, activo el potencial de acción. ¿Eso qué va a hacer? Que el foco se prenda. Apago el interruptor, apago el potencial de acción. Eso va a hacer que el foco se apague. ¿Hay un punto medio? No hay un punto medio. Claro, alguno podría estar pensando otra vez, pero ¿y qué hay? Hay focos que sí suben, aumentan su intensidad. Pero están prendidos, solo varía la intensidad de la luz que tienen. Pero están prendidos. Entonces, ahí está el principio del todo o nada. O se activa el potencial de acción o no se activa el potencial de acción. No hay punto medio, no hay internet, no hay nada. Es el todo o nada. Lo mismo que el dominó. O se caen los dominós o no se caen. Así de simple. Ahora, una vez que se ha repolarizado la membrana, ya he vuelto al reposo, ¿verdad? Ya he regresado a los menos 90 milivoltios. Pero no nos olvidemos que durante la despolarización ha entrado sodio y durante la repolarización ha salido potasio. He roto algo con eso. ¿Qué he roto? He perdido mi homeostasia. Se ha perdido la homeostasia, no la osmolaridad, porque están en equilibrio. Pero ya perdí la homeostasia porque hay demasiado sodio dentro y demasiado potasio fuera. Tiene que volver a la normalidad. Tengo que regenerar de nuevo la homeostasia. Ahora, recuerdan la anterior clase, la pasada, que habíamos hablado de lo que era la bomba de sodio y potasio, que es transporte activo primario y que mueve el sodio y el potasio, generando la salida de 3 átomos de sodio y la entrada de 2 átomos de potasio. Como los canales de sodio son rápidos y los de potasio son lentos, generalmente por cada 3 sodios que ingresan salen 2 potasios. ¿Ahora entienden la razón de esto?
La bomba de sodio y potasio es transporte activo primario porque tiene que sacar el sodio contragradiente, introducir el potasio contragradiente y tiene que hacerlo al mismo tiempo porque ya no me puede mover la carga eléctrica, pero sí me tiene que mover el gradiente de concentración. Entonces se activa la bomba de sodio y potasio, va a sacar el sodio, va a introducir el potasio, pero me está manteniendo la carga eléctrica, ya no está generando potencial de acción. Se mantiene en reposo, pero me está restituyendo el gradiente. Hasta el momento de la repolarización, ¿he utilizado algún tipo de energía celular? Fue puro difusión y potencial de Nernst. Pura energía cinética. No he gastado nada de energía. Pero para restituirme los gradientes después de la despolarización, ahí sí voy a utilizar el ATP. Por eso, eficiencia energética completa. La célula, para poder activarse, para poder generar su potencial, no me va a gastar energía. Pero para restituir el gradiente después de que ha terminado su potencial, sí me va a gastar energía. Claro, hay algunas células que van a gastar energía en su propia función, como en el músculo, pero eso es específico del músculo. La contracción muscular va a gastar ATP. Pero hay otras células que no. Hay otras células que no. La secreción, por ejemplo, no gasta energía más que en el ATP. Claro, sí va a estar gastando energía al metabolizar y al generar la secreción, pero no me va a gastar energía en el potencial, ni tampoco en la misma secreción. Solo me gasta energía al formar su metabolismo y al restituir los gradientes. Entonces, ese metabolismo energético es altamente eficiente. La célula va a activarse y desactivarse casi directamente por inercia, mientras que la restitución de gradientes se va a generar por la activación de la bomba de sodio y potasio. Todos esos fenómenos pasan. Como les decía, se abren los canales de sodio, empieza a moverse el sodio, eso va a generar la despolarización y obviamente el potencial de Nernst va a detener eso, ya no va a poder moverse. El potasio lo mismo, se abre, sale el potasio, pero es lento el potasio. Una vez repolarizada la membrana, todo se cierra, todo lo vuelve a la normalidad de las cargas eléctricas y los canales, solo me queda volver a la normalidad con el sodio y el potasio en sus concentraciones. Gasto ATP para poder movilizar el sodio y el potasio y así poder